Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con el curso el día de hoy. La clase anterior, la última clase que tuvimos, nosotros estábamos ya viendo la aplicación de la función de Green para la resolución de ecuaciones diferenciales. Habíamos visto, en primer caso, cuando no había simplemente para la resolución, la general, y en este momento vamos a ver para lo que es un problema de contorno. Ya habíamos comenzado. Habíamos nosotros dicho, bueno, tenemos aquí la forma general de la ecuación de Green, o de la ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial, este ln es un operador diferencial, ya lo habíamos visto antes, igual a una función. Las condiciones de contorno en forma general se escriben de esta manera. Aquí estos MIJ y NIJ los agrupamos en forma de matriz a los vectores X, nuestra solución, los agrupamos en sus valores de esta manera, y esta expresión 13 se puede expresar como este sistema. Aquí tenemos el problema de contorno homogéneo, habíamos dicho, y aquí tenemos el problema de contorno no homogéneo. Aquí es todo lo que hemos visto. Teníamos dos lemas. La primera nos decía que si y sub 0 es solución de problema homogéneo y y sub 1t es solución de problema de contorno no homogéneo, entonces la suma de estos también es solución de problema de contorno no homogéneo. La primera parte, y la segunda nos decía que si y1 y y2 son soluciones de problema de contorno no homogéneo, entonces su diferencia es solución de problema de contorno homogéneo. Estas dos partes son como la suficiencia y la necesidad, el hecho de que podemos nosotros construir sistemas de soluciones a partir de conocer la solución homogénea y por lo menos una no homogénea. Después teníamos este segundo lema, que es donde nos dicen que si phi sub 1 hasta si phi sub n son un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea, entonces el bronsquiano de ese sistema, ¿está bien? Y este phi de t es el bronsquiano. Entonces, para que el problema homogéneo tenga solución, ¿está bien? Pero solamente trivial, se debe cumplir esta condición. Y la parte B era que para que la solución del problema de contorno no homogéneo sea única, entonces es necesario de que esta matriz sea no degenerada. Entonces esto nos dice de que el problema homogéneo tiene solución trivial, por lo tanto tiene solo una solución, la trivial, y aquí tenemos de que el problema no homogéneo va a tener una solución única. Si no fuese trivial la solución homogénea, podríamos tener más de una solución válida, que es lo que, disculpen, nosotros lo demostramos la clase pasada. Y hasta aquí llegamos la clase pasada, hasta demostrar ese teorema. Bien, entonces vamos a continuar, y para eso vamos a ver una definición. Definición. La función de Green del problema de contorno no homogéneo es la función de Green de la ecuación 16 Jóvenes, ¿cuál es la ecuación 16? Para recordarlo, acá está la ecuación 16, es esta, y sus condiciones son las 17, por si acaso.
hay que tenerlo en cuenta, de la ecuación 16 que satisface las condiciones de contorno 17. Jóvenes, eso es evidente. Las condiciones de contorno 17. Es decir, para la cual, es decir, es la función de Green para la cual nosotros vamos a tener que M, acordémonos que cosa es M es esta matriz, ¿está claro? Es esta matriz formada por estos coeficientes M y J, N y J que acompañan a la condición, ¿está claro? Entonces estamos hablando de este tipo de matriz, esta misma condición, pero como la función de Green es solución, en vez de poner las phis, vamos a poner nosotros, ¿qué cosa? Las funciones de Green. Es decir, tenemos G, A, tau, aquí vamos a tener G', A, tau, y así sucesivamente hasta G, N menos 1, A, tau. ¿Por qué A, jóvenes? Porque estamos evaluando en el primer extremo. N que multiplica a G. En este caso tenemos B tau, G' B tau, así hasta G, N menos 1. Esas son derivadas, jóvenes, estamos derivando B tau, y esto igual a 0. Es decir, esta es la condición 17. Esta es la condición 17. Entonces, teniendo nosotros esta definición, vamos a escribir un teorema. Sean las funciones a sub 1t, a sub nt, f de t. Jóvenes, acuérdense, no está en esta pizarra, está en la anterior. Estos son los coeficientes de nuestro operador diferencial. ¿Está claro? Nuestro operador diferencial era A1t. ¿Está bien? Era el A1t. Discúlpeme, era primero el y n, la enésima derivada, más el A1t y n menos 1, y así sucesivamente. Ese es el operador diferencial, y esto igual a f de t. Entonces estas funciones son los coeficientes de nuestro operador. Son los coeficientes de nuestro operador. Eso es lo que nosotros teníamos. Entonces sean esas funciones continuas en el intervalo de definición, es decir, en A, B, continuas en el intervalo de definición. Entonces se va a cumplir lo siguiente: A, para la existencia de la función de Green, para la existencia de la función de Green del problema de contorno no homogéneo, es suficiente y necesario, que para cualquier
valor de tau que pertenezca al intervalo de definición, en este caso AB, sea compatible el siguiente sistema. Jóvenes, que un sistema sea compatible, un sistema de ecuaciones, significa que tenga solución. Es el sistema B tau igual a menos n phi de b. Acordémonos que phi es el bronsquiano de las funciones que son el sistema de soluciones propias de problema homogéneo, psi a la menos 1 de tau en. Esta va a ser la expresión 18 porque continuamos la numeración. Disculpen, ¿qué numeración? 19 ya es. 19. Es decir, ¿qué significa que sea compatible? Que se cumpla la siguiente condición. Jóvenes, para que un sistema sea compatible, se tiene que cumplir que el rango de el sistema, de la matriz asociada al sistema, sea igual al rango o la dimensión que nosotros estamos trabajando. Y eso es lo que nosotros tenemos acá. En un momento todo esto vamos a demostrarlo y vamos a aclarar los conceptos. Donde tenemos de que esta B es igual a M phi evaluado en A más N phi evaluado en B. ¿Está bien? Es decir, esto está, B es lo que está acá. Bien, entonces eso es lo que nos dice la primera parte del teorema. Este teorema tiene dos partes más. Vamos a ver qué es lo que nos dice la segunda parte del teorema. Todo eso lo vamos a demostrar y después vamos a aplicarlo. Entonces, la primera nos está diciendo, para que exista la función de Green de problema de contorno, es suficiente y necesario que se cumpla esto. Es decir, si nosotros demostramos que se cumple esto, estamos demostrando la existencia de la solución. La segunda parte nos dice lo siguiente: para que exista y sea única la función de Green, lógicamente, jóvenes, del problema de contorno no homogéneo es suficiente y necesario que, y esta condición es más evidente que la anterior, que el rango de esa matriz B sea igual a la dimensión del espacio o al orden de la ecuación diferencial. Si es una ecuación diferencial de orden n, el rango de B tiene que ser de orden n. En este caso, la función de Green tiene la siguiente forma. G de t, tau va a ser igual. Aquí vamos a tener phi conjugada o adjunta de t, f
el Wronskiano a la menos 1 evaluado en tau por En. Esto para t menor o igual que tau. Y aquí nosotros vamos a tener phi asterisco de t y vamos a tener i más f, el Wronskiano a la menos 1 de tau e a la n. Esto cuando nosotros tenemos que t es mayor que tau. Esto es 21. Aquí es necesario explicar de que esta f que hemos introducido es igual a menos b a la menos 1 n Wronskiano evaluado en b. Y la tercera parte de este teorema nos dice lo siguiente. Para la función continua b de tau de la ecuación 19, jóvenes, aquí introducimos esta b que no hemos dicho qué cosa es. Está claro, es una función continua. Aquí vamos a ver sus características. La función, entonces la función y de t igual a la integral desde a hasta b de g de t, tau f de tau de tau, esto es nuestra ecuación 22, es solución del problema de contorno no homogéneo, 16, 17. Además, en el caso que el rango de B sea igual a n, la solución es única. La solución es única. Bien, jóvenes, este es el teorema que hoy vamos a demostrar. Haremos un ejemplo y después veremos algunas otras aplicaciones o formas de construcción de la función de Green. Entonces tenemos que, nos dice lo siguiente: para que exista se debe cumplir esto, que es equivalente a que el rango de B sea el rango de esta construcción. 1. Para que sea única se tiene que cumplir que el rango de B sea igual al orden de la ecuación diferencial. Y en ese caso toma esta forma. Y para cualquier función continua en principio, está bien, es la expresión 19, la solución de la ecuación toma esta forma. ¿Está claro? Toma esta forma. Bien, vamos a demostrarlo. Vamos a ver. Demostración. Bien, del teorema anterior, jóvenes, la solución de la ecuación, o en todo caso, más que la solución, disculpen, la función de Green del problema
no del problema, disculpen, es de la ecuación. De la ecuación 16, está claro, porque la clase anterior hicimos o hallamos la función de Green de la ecuación, no del problema de contorno, sino de la ecuación. De la ecuación 16 toma la siguiente forma. G de tau, esto era igual a phi asterisco conjugada o el adjunto b tau, esta phi asterisco t, aquí nosotros teníamos b tau más phi menos 1 tau e sub n. Este era para cuando el t estaba entre a y tau, y este cuando el t estaba entre tau y b. Este es 23. Aquí, jóvenes, esta b era una función arbitraria, nosotros la definíamos según necesidad y lo único que exigíamos es que esté definida, es decir, esta b de tau era una función arbitraria definida en AB. Jóvenes, podría ser una función constante, una función lineal, eso ya dependía del problema que estamos resolviendo. Entonces, reemplazamos esta expresión 23 en la ecuación 16. Al momento que nosotros reemplazamos, obtenemos lo siguiente. A ver. No, disculpen, en la ecuación 17, disculpen, la ecuación 17. Porque lo vamos a reemplazar en las condiciones, no en el problema. Entonces, esto es solución de 16 del problema. Ahora vamos a reemplazarlo en las condiciones para ver que cumpla, que satisfaga las condiciones o qué se debe cumplir para eso. ¿Está bien? ¿O qué se debe cumplir para eso? Para ello, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, tenemos que 0 va a ser igual a m, y aquí nosotros tenemos un momentito, sí, teníamos este phi evaluado en a por b tau, todo esto hasta el phi evaluado en a, bueno, en todo caso n menos 1, la enésima derivada evaluado en a. Este asterisco significa que es transpuesta, jóvenes, lo vimos en la clase pasada. Esto más el n, y aquí nosotros teníamos lo siguiente, b, estoy simplemente reemplazando b de tau más phi a la menos 1 de tau e n, y el último va a ser phi n menos 1 evaluado en b, su transpuesta b de tau, phi a la menos 1 de tau e sub n. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos reemplazando esto en las condiciones. Bien, esto, jóvenes, es igual a lo siguiente. A m, el bronsquiano evaluado en a por b de tau, más n, el bronsquiano evaluado en b por b de tau, más phi menos 1
de tau E sub n. Y esto no es otra cosa que B por B de tau más n phi de B, phi, voy a poner abajo jóvenes mejor, entonces esto es igual phi de B, phi a la menos 1 de tau E sub n. Eso, jóvenes, lo que nosotros tenemos. Fíjense de que aquí este, al multiplicarlo por este, se junta con este que está acá y nos forman el B, y aquí nosotros tenemos que esta parte con esto es la que nos queda. Y hemos obtenido 19, hemos obtenido la ecuación 19. Ahí está la expresión 19, justamente esto. ¿Está bien? Entonces, este sistema es solucionable solo si se cumple la condición 20. Este sistema es compatible solamente si se cumple esta condición. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros de esta manera ya hemos demostrado esta parte del teorema. Y hemos demostrado esta parte del teorema. Jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto? Bien, entonces esta parte consistía en aplicar la solución que ya teníamos anteriormente. Esto era la parte A. Vamos a ver la parte B. Para la parte B, nosotros de la expresión 19, que no es otra cosa que esto igual a 0, jóvenes, esto igual a 0, vamos a obtener nosotros lo siguiente. Obtenemos que la función B de tau existe y es única si y solo si el rango de B es igual a n. Es decir, esta solución o esta ecuación, esto igual a 0, tiene solución para B, porque fíjense, esta B está formada por estas condiciones M, esta matriz M, por lo tanto es una matriz conocida. El N también. El phi es el bronsquiano de las soluciones de problema homogéneo. Todo es conocido menos B. Por lo tanto, esto me sirve para hallar B. Y la única forma que esto tenga una solución única es de que el rango de este sistema de ecuaciones sea igual a la dimensión del espacio. ¿Está claro? Del espacio soluciones. Por eso es que el rango de B tiene que ser única, igual a n. ¿Está bien? Entonces, en este caso, vamos a tener de que este B de tau va a ser igual a, paso todo esto al otro lado y tengo n, el bronsquiano evaluado en B, por el bronsquiano a la menos 1 evaluado en tau, por E a la n, y para eliminar este B que está aquí, lo multiplico por su inversa, y por eso es que aquí aparece el B a la menos 1. Con lo cual ya tenemos, jóvenes, la segunda parte. ¿Está bien? Entonces, tenemos la segunda parte demostrada. Veamos la tercera parte. C. Entonces,
en mérito al primer teorema, nosotros vamos a tener de que la solución, disculpen, que la solución se debe escribir de esta forma. ¿Está claro? El teorema de la clase anterior, la solución se debe escribir de esta forma. Entonces vamos a ver cómo es que esto viene acá. Entonces para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, de nuevo, en mérito al teorema anterior de la clase pasada, la función 22 es solución de la ecuación 16. Ahora, pero nosotros nos falta comprobar que satisface las condiciones de contorno. Entonces, comprobemos que satisface las condiciones de contorno. Que satisface las condiciones de contorno. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar 22 en 17. Reemplazamos 22 en 17. Y vamos a obtener lo siguiente. M, y aquí vamos a tener y a, y n menos 1 a, más n, lo mismo pero evaluado en b, y esto tiene que ser igual, en todo caso va a ser igual a lo siguiente, a la integral desde a hasta b de m, estoy reemplazando ya qué cosa es y aquí tenemos g evaluado en a, tau, hasta el g n menos 1 evaluado en a, tau, más el n g b, tau, hasta el g n menos 1 evaluado en b, tau, todo esto por f de tau de tau, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, en mérito al lema 2 que vimos anteriormente, nosotros vamos a tener lo siguiente. En mérito al lema 2, si se cumple que el rango de b es igual a n, entonces la función y de t, definida en 22 jóvenes, es la única solución. Es la única solución del problema. Y aquí 16, 17. Es decir, el problema de contorno 16, la ecuación 16 con las condiciones 17. Con lo cual, jóvenes, ya queda demostrado. Es decir, nosotros tenemos que esto se cumple, es solución, satisface las condiciones, porque esto que está aquí es 0. ¿Está bien? Es justamente lo que teníamos por acá. Entonces, nosotros vamos a tener
de que la solución es única si el rango es igual a n, porque si no es única, si el rango no es igual a n, vamos a tener más de una solución. Vamos a tener más de una solución porque vamos a tener un sistema degenerado. Un sistema degenerado. Bien. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Ejemplo. Construir la función de Green y resolver el siguiente problema de contorno. Problema de contorno. Tenemos y2', la segunda derivada de y más y igual a coseno de t. Y en 0 es igual a 0. Y en pi medios es igual a 0. Esta va a ser nuestra ecuación 24. Veamos de una vez la solución. Jóvenes, ustedes tienen una hoja de problemas en el Classroom donde pueden aplicar ya estos métodos para la solución usando funciones de Green. Bien, este es un sistema que nosotros ya conocemos y sabemos que su sistema de funciones o de soluciones fundamentales, el sistema fundamental de soluciones de este sistema está conformado por las funciones seno y coseno, es decir, φ1 de t igual al coseno de t y φ2 de t igual al seno de t. Jóvenes, no tienen ningún coeficiente porque aquí el coeficiente es 1. Entonces, una vez que tenemos eso, decimos, tenemos que hallar el Wronskiano. El Wronskiano va a ser el siguiente. Phi de t es igual a coseno φ1, φ2, φ1', φ2'. Hallamos su inversa, porque en este caso nosotros necesitamos la inversa. Jóvenes, esta matriz es sencilla, ya es muy conocida, y en este caso particular, no es siempre, su inversa es simplemente su transpuesta. Entonces nosotros tenemos que ese es el Wronskiano. Ahora tenemos que hallar las matrices M y N. ¿Está bien? Las matrices M y N. ¿Qué son las matrices M y N? Y eso es algo que es importante acá. Volvamos al principio. ¿Dónde estamos? No, acá. Antes, disculpen, jóvenes. Pues creo que no lo tengo acá. Acá está, disculpen. Entonces tengo de que esta es la condición, ¿está claro? Entonces las condiciones son los coeficientes que acompañan a las derivadas, ¿está claro? En un extremo y en el otro extremo, ¿está claro? En un extremo y en el otro extremo. Entonces nosotros vamos a verlo esto acá. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces necesitamos las condiciones. Las condiciones, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto de nuevo al otro lado. Entonces nosotros voy a colocarlo por acá.
Y tenemos, al momento que nosotros construimos, vamos a tener lo siguiente. El M va a ser igual. ¿Cuánto vale Y en uno de los extremos? Vamos a tener un momentito. Son estos valores. ¿Está claro cuántos valen estos valores de la función evaluada y? Entonces vamos a tener 1, 0, 0, 0 y el n va a ser igual a 0, 0, 1, 0. Eso es lo que nosotros vamos a tener en este caso. Entonces ahora calculamos las matrices. Calculamos las matrices. Primero comenzamos con la matriz B. Este es igual a M, phi evaluado en 0, más N por phi evaluado en pi medios. Esto es igual a M, que es 1, 0, 0, 0, por phi evaluado en 0, va a ser, no es otra cosa que la matriz identidad, más 0, 0, 1, 0 por phi evaluado en pi medios, que es 0, 1, menos 1, 0. Y esto, al momento que nosotros multiplicamos, nos va a salir de nuevo la matriz identidad. Calculamos la otra matriz, F menos B a la menos 1, N por phi a la pi medios. Esto va a ser menos B a la menos 1 es de nuevo la matriz identidad, B a la menos 1. Vamos a tener aquí el 0, 1, 0, 0. Tenemos 0, 1, menos 1, 0. Y esto va a ser igual a 0, 0, 0, menos 1. Después tenemos el F por phi a la menos 1 evaluado en tau E2, porque n es igual a 2 en este caso, 0, 0, 0, menos 1, multiplicado por coseno de tau menos seno de tau sobre seno de tau coseno de tau, y esto por E2, que es 0 y 1. Y esto, una vez que multiplicamos, nos sale 0 y menos coseno de tau. Calculamos la otra matriz que tenemos, el I más F, el bronsquiano a la menos 1, evaluado en tau por E2. Y aquí vamos a tener 1, 0, 0, 0. Vamos a tener el phi a la menos 1 tau E2 es esta multiplicación que simplemente nos va a dar el menos seno de tau coseno de tau, y esta multiplicación ya nos da menos seno de tau 0. Entonces ya tenemos las matrices. Ahora, dado que esta phi asterisco que hemos puesto de t, que es la transpuesta, es el coseno de t, seno de t, es la matriz formada de las soluciones, entonces nosotros vamos a tener que nuestra función de Green, t, tau, va a ser igual a menos seno de t coseno de tau, y aquí va a ser menos coseno de t seno de tau. Esto es cuando el t está entre 0 y tau, y esto es cuando el t está entre tau
y pi medios. Entonces, una vez que tenemos esto, es decir, aquí lo único que tenemos que hacer es construir las matrices, ¿está claro? Una vez que tenemos esto, la solución que nosotros buscamos va a ser la siguiente. Y de t es igual a la integral desde 0 hasta pi medios, g de t, tau, coseno de tau de tau, está bien, de 0 a pi medios. Esto va a ser igual a menos coseno de t integral desde 0 hasta t, seno de tau, coseno de tau de tau, menos el seno de t integral desde 0 y pi medios, ¿no? 0 hasta pi medios, coseno cuadrado de tau de tau. Y estos, jóvenes, una vez que ustedes lo resuelven, obtienen t medios menos pi cuartos seno de t. Y esta es la respuesta del problema que tenemos. Entonces, aquí, fíjense, nosotros tenemos solamente y, ¿está bien? Solamente el valor en m de su evaluado en... A ver, aquí déjenme explicarles bien esto. Aquí tenemos que estos son los coeficientes de esto. Entonces, tenemos en nuestro caso solamente para el primer valor, no tenemos para la segunda derivada, solamente para la primera. Y lo mismo pasa con y. En nuestro caso, tenemos nosotros solamente para los primeros valores, por eso solamente tenemos esos dos valores aquí y acá. Y solamente en los valores iniciales y no tenemos en los valores finales. ¿Está claro? Por eso es que se obtienen estas matrices. Lo demás es construcción. A ver, jóvenes, aquí queda este ejemplo. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, tomamos un descanso. Volvemos a las 11:10 de una vez, volvemos.
Bueno, jóvenes, continuemos con la sesión. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay ninguna? Bien, este método, jóvenes, es bastante práctico, tienen simplemente que practicar. Vamos a ver otro método de construcción de la función de Green que también es práctico, pero lo más importante de este método es que es bastante físico, y lo van a utilizar ustedes en su curso de electromagnetismo. Veamos el siguiente método. Esto lo dejo aquí, practiquen con los ejercicios que hay en el Classroom y en todo caso hagan las consultas con respecto a las dificultades que puedan tener en la aplicación. Bien, el siguiente método es el método de las imágenes. Este método de las imágenes no vamos a hacer teoría, lo vamos a hacer solamente a partir de ejemplos. Entonces tenemos un primer ejemplo. Ejemplo 1. Hallar el potencial del campo creado. Por una carga puntual, de magnitud Q. ¿Está claro? Ubicada en el punto M sub 0, que es igual a X0, Y0, Z0, donde, y esto es importante, Z0 es mayor que 0, significa que se encuentra en el semiespacio superior. ¿Está bien? Todo esto en el vacío. ¿Está bien? No hay ningún medio. ¿Está bien? Coma. Si el plano Z igual a 0 es un conductor ideal puesto a tierra. Es un conductor ideal puesto a tierra. Bien, vamos a hacer un pequeño esquema. Nosotros los tenemos aquí, vamos a tener nuestro eje Z, el eje X, el eje Y, X, Y, Z. Entonces, nosotros tenemos de que este plano, el XY, o sea, con Z igual a 0, es un conductor ideal. ¿Está bien? Infinito. Todo ese plano infinito es un conductor ideal. Tenemos un punto, el punto M. Este va a ser nuestro punto M sub 0. Nos piden hallar el potencial del campo creado por esta carga puntual. Ahí me faltó decir dónde. Bueno, vamos a decir un punto cualquiera, digamos este punto M, del semiespacio superior. Porque si esto es un conductor ideal, debajo no va a haber campo, porque en un conductor, el campo es igual a 0. Potencial va a haber, pero campo no. Y el campo va a ser, el potencial va a ser el mismo que hay en esta superficie. Entonces vamos a hallarlo en este punto.
Eso es lo que nos piden. El problema, la ecuación diferencial que nosotros vamos a resolver es la siguiente. Como nos piden el potencial creado por una carga puntual, la ecuación va a ser la siguiente. Nabla al cuadrado en el punto M, porque estoy evaluando aquí, es donde yo quiero hallarlo. Del potencial al potencial le voy a llamar phi. Esto es igual a menos 4pi q por delta m, m sub 0. Esta es la función delta de Dirac. ¿Está claro? Jóvenes, ¿eso cómo se explica? Ustedes saben de que el campo es igual al menos el gradiente de phi, y tenemos que la divergencia de E, esto es igual a la carga sobre epsilon sub 0, está bien, la carga sobre epsilon sub 0, o la densidad de carga sobre epsilon sub 0. Entonces, al momento que yo tomo la divergencia del gradiente, esto ya lo sabemos, obtenemos el nabla al cuadrado de phi, y que va a ser igual a menos rho sobre epsilon sub 0. Cuando lo expreso en términos de la función delta, esto lo escribimos de esta forma. ¿Está claro? La carga, y viene de esa manera. Y esa es una carga puntual. Bien. Entonces, este es el problema que estamos resolviendo. ¿Qué más? Tenemos de que x, y van desde menos infinito hasta más infinito. Z está entre 0 y el más infinito. Es decir, estoy en algún punto por encima del plano. Después, ¿qué condiciones de contorno tenemos? De que phi evaluado en z igual a 0 es igual a 0. ¿De dónde saco esta condición? Que está puesto a tierra. Es un conductor ideal puesto a tierra. Esto para todo x y y que están desde menos infinito hasta el más infinito. ¿Qué otra condición tenemos acá? Que phi es regular en el infinito. ¿Qué significa que sea regular en el infinito? Esa es una condición natural. El potencial en principio no es físicamente observable, así que tener un potencial infinito no es ningún problema, porque a nosotros lo que nos interesa es el gradiente del potencial. ¿Está claro? El gradiente del potencial. Pero para que tenga gradiente tiene que ser derivable. Entonces por eso se pide que sea regular en el infinito. Entonces, este es el problema, o esta es la ecuación diferencial que vamos a resolver. Podemos tratar de resolverla por los métodos que hemos hecho, pero vamos a optar nosotros por una solución física. Vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, el potencial en este punto va a ser el potencial creado por la carga que se encuentre en este punto, más el potencial creado por el plano conductor, porque en el plano conductor se van a inducir cargas. ¿Está claro? En el plano conductor se inducen cargas, y esas cargas inducidas van a generar un campo acá. Entonces, la explicación aquí que se usa es la siguiente. Imaginemos de que ese plano es este, y tenemos nosotros aquí esta carga. Si esta carga es positiva, digamos, va a inducir cargas negativas aquí en el plano. Con esas cargas negativas, esto va a tener, digamos, va a ser una línea de campo.
Y así como tengo esa línea de campo, voy a tener otras líneas de campo. Entonces nosotros tenemos las líneas de campo, ¿está claro? Ahora, y esto, jóvenes, va hasta el infinito. ¿Está bien? Esto va hasta el infinito, se sigue expandiendo. Lógicamente, mientras más me alejo, la concentración de cargas inducidas es menor. Mientras más me alejo, estas líneas de campo se van alejando más y se van haciendo más dispersas porque la intensidad es menor. Entonces, esto a nosotros nos puede parecer como que hacemos lo siguiente. Imagínense lo siguiente. Voy a completarlo por abajo. Entonces, en este caso, yo puedo decir, y invierto la orientación de las flechas, ¿está bien? O las cambio la orientación de las flechas. Y podemos nosotros decir de que el campo que se genera entre esta carga y el plano conductor es equivalente al campo que se generaría entre dos cargas iguales, una positiva y una negativa. ¿Está claro? Entonces, si es que este campo entre estas dos es equivalente al campo entre la carga y el conductor, esta distribución de cargas debe de tener un efecto parecido al que tendría esta carga. Entonces yo puedo cambiar esta carga, esta distribución de cargas en el plano, puedo cambiarlo por una carga imagen. Por eso se llama el método de las imágenes. Y esa carga imagen, digamos, estaría por acá. Entonces por aquí, en este punto, yo tendría mi carga imagen. Le voy a llamar M1. Las coordenadas de este punto son X0, Y0, Z0. Las coordenadas de este punto serían X1, X0, Y0 y menos Z0. Entonces, en lugar de trabajar con la carga y el plano, voy a trabajar con estas dos cargas. En consecuencia, el campo creado en el punto M, va a ser igual al campo creado por la carga M0 en M más el campo creado por la carga M1 en M. ¿Está claro? Por lo tanto, el potencial, en este caso, entonces, la solución será, jóvenes, aquí solamente un punto más de que este es el X, Y, Z. Entonces, la solución va a ser la siguiente. El potencial creado en M debido a M sub 0, esto va a ser igual a la carga multiplicado por 1 sobre R entre M y M sub 0. ¿Qué cosa es eso, jóvenes? Tengo aquí este vector. Este es R, M, M sub 0. Menos, ¿por qué menos? Porque la carga aquí abajo tiene que ser negativa. Si esta carga es positiva, esta carga es negativa. Menos 1 sobre R entre M y M1. ¿Cuál es esta carga en este caso? O esta
es esto que está acá. R, M, M1. Esto, jóvenes, va a ser igual a lo siguiente. A la carga, y vamos a tener aquí 1 sobre la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado. A ver. Entonces esto vamos a alargarlo un poquito. Y esto menos, jóvenes, voy a copiarlo, esta relación que tenemos acá, pero lo que va a cambiar es que aquí en vez de ser menos va a ser más. Y jóvenes, esta es la solución, ¿está bien? Esta es la solución. Hasta ahí está claro. Este es un problema físico. ¿Está claro cómo hemos hallado esta solución? Profesor, ¿Sí? buenos días. Si la carga M estuviese debajo del plano, ¿podría seguir haciendo eso? Ya no. M sub 0 es la carga. M es el punto donde estoy evaluando. Claro, si M estuviese por debajo del plano. Si M estuviese por debajo del plano, significa que, o sea, el plano M es un plano conductor. ¿Está claro? Entonces, el potencial en un conductor es constante. Así que sería lo mismo que haya el potencial en la superficie. No tiene sentido ese problema. En todo caso, nosotros estamos viendo el problema de esta forma porque nuestro objetivo es lo siguiente. Si esta solución, en primer lugar, esta solución ha quedado clara de que el potencial en este punto generado por esta carga, teniendo en cuenta que este es un plano conductor puesto a tierra, y eso es algo que es importante, que si es puesto a tierra, su potencial siempre es cero. ¿Está claro? Su potencial siempre es cero. Entonces, un plano debajo, su potencial también sería cero. Entonces, no tiene sentido ese problema, así planteado. Entonces, aquí, si esta carga Q decimos que es igual a 1 sobre 4pi, si es 1 sobre 4pi, ¿qué es lo que nosotros tendríamos acá? Nosotros tendríamos que nabla al cuadrado de phi es igual a menos la función delta. Y esto no es otra cosa que la definición de función de Green para el operador de Laplace. ¿Está claro? Entonces, nosotros tenemos si Q es igual a 1 sobre 4pi, el potencial hallado es la función de Green para el operador de Laplace, del problema de Dirichlet. En el semiespacio superior. Eso, jóvenes, ¿qué significa? Que la próxima vez que nos digan resuelvan este problema en el semiespacio superior,
ya tenemos la respuesta que tiene esta forma. ¿Está claro? Ya tenemos la respuesta que tiene esta forma. Esa es la importancia de este método. Es decir, usamos analogías físicas que corresponden a un problema de contorno para poder hallar una solución general. Entonces, esta es una forma de hallar las funciones o de construir las funciones de Green. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, si no hay preguntas, continuemos. Vamos a ver otro ejemplo. Halle la densidad de las cargas superficiales, es decir, un sigma x, y inducidas inducidas en un plano conductor, ideal, y este plano conductor ideal corresponde al z igual a 0, es decir, es el plano anterior. ¿Está claro? Puesto a tierra, por una carga más Q, es decir, una carga positiva, colocada en el punto M sub 0 del semiespacio superior. Jóvenes, este problema es este mismo problema, es decir, tengo el semiplano puesto a tierra en z igual a 0, tengo esta carga positiva, pero ya no quiero el potencial en un punto, sino quiero la distribución de cargas en la superficie. ¿Está claro? Quiero la distribución de cargas en la superficie. Este también es un problema físico que tiene una solución física, pero que nos va a ayudar. Más adelante lo vamos a ver cuando veamos la teoría del potencial, a determinar qué es lo que está pasando en la superficie. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa en la superficie? Entonces, este problema vamos a resolverlo físicamente, de una vez, directamente. Nosotros tenemos, digamos que este es el plano. ¿Está bien? Este es el plano, vamos a decir que es un plano S. Este plano S va a tener dos regiones, la región 1, la región 2. Es la frontera entre dos medios, ¿está claro? Es la frontera entre dos medios. Aquí hay una discontinuidad del campo eléctrico. En esta frontera hay una discontinuidad del campo eléctrico. Vamos nosotros a decirle que hay una normal a la superficie. Esta va a ser la normal a la superficie, el vector n. Y vamos a ver, una consulta, jóvenes. En su curso de física 3, ¿ustedes vieron el vector d? A ver, alguien que me responda, ¿sí o no? ¿Vieron el vector d? Tengo el vector e y tengo el vector d. ¿Sí vieron el vector d? Muy bien. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. En la frontera que une dos medios, lo van a ver con mayor profundidad en su curso de electromagnetismo. Tenemos de que el campo eléctrico sufre una discontinuidad, hay un salto. ¿Está claro?
Entonces nosotros vamos a tener de que el campo eléctrico, digamos, por encima, y vamos a tener el campo eléctrico por abajo de esta superficie. Aquí le vamos a denominar dn sub 2, dn sub 1, es decir, son las componentes normales de los campos. Estamos asumiendo que son medios continuos. Si bien es cierto, si nos dicen el vacío, estas D se convierten en E. Pero vamos a seguirlo así. Entonces, lo que nos dice la teoría física es de que en esta frontera el campo sufre una discontinuidad. ¿Qué significa que sufre una discontinuidad? Que si yo resto de N2 menos de N1, pero lo evalúo en la superficie, no van a ser iguales. Está claro, no van a ser iguales. Esa diferencia va a ser diferente de 0 y va a ser igual a 4pi sigma. Jóvenes, aquí, si se dan cuenta, estoy utilizando 4pi aquí y 4pi el anterior, porque para hacer esta construcción se utiliza no el sistema internacional, sino el sistema gaussiano de unidades, el sistema CGS. ¿Está claro? Entonces ahí la constante no es epsilon sub 0, sino es 4pi. Entonces, lo que nosotros aquí tenemos es de que el medio 1 es un conductor. ¿Está claro? Entonces el medio 1 es conductor. Pero no solamente es conductor, ¿está bien? Es conductor ideal, porque es lo que nos dice. Significa que si es conductor ideal, entonces nosotros tenemos que el campo ahí es igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener de que dn2 evaluado en S es igual a menos, jóvenes, el campo, ustedes saben bien de que E es igual a menos gradiente de phi. En este caso, esto también se cumple para D. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos la derivada de phi n, porque el gradiente, si yo lo multiplico por n, esto lo que me está dando es justamente la derivada de phi en la división n, y si lo multiplico por n, me da la componente n. ¿Está claro? De n. Entonces tenemos nosotros esta relación. Entonces la condición, estamos teniendo un problema donde la condición nos dice que esto evaluado en S es igual a 4pi sigma. ¿De dónde? ¿De dónde? Nosotros vamos a tener que sigma va a ser igual a menos 1 sobre 4 veces pi, la derivada de phi con respecto a n evaluado en S. Ahora, nosotros esto lo tenemos en el plano Z. ¿Está bien? Nosotros lo tenemos en el plano Z. O bueno, vamos a ponerlo mejor así. En el plano Z igual a 0, tendremos lo siguiente, que sigma de XY, porque ya no depende de Z, es igual a menos 1 sobre 4pi, la derivada de phi con respecto a Z, evaluado en Z igual a 0. ¿Está bien? Entonces, reemplazando en el resultado anterior, obtenemos lo siguiente. Sigma de X, Y es igual a menos Q sobre 2 veces pi,
aquí vamos a tener z sub 0. Les pido a ustedes, jóvenes, que confirmen el cálculo. X menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado más z sub 0 al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Jóvenes, esto que está aquí no es otra cosa que la condición de Newman. ¿Está claro? No es otra cosa que la condición de Newman. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de Dirichlet, tenemos este problema. Cuando tenemos un problema de Newman, aquí nos están pidiendo hallar esta relación, pero ya nos están relacionando esto con la respuesta. Entonces, esto podemos utilizarlo nosotros para resolver el problema o hallar la función de Green para el operador de Laplace, pero en el problema de Newman, no el de Dirichlet. ¿Está claro? Jóvenes, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Bien. A ver, ¿qué pasa? Tengo aquí un par de ejemplos más, pero son un poco largos. Son un poco largos y no quiero dejarlos a medias. Y no quiero correr tampoco, porque si no tal vez no se entiende bien. A ver, jóvenes, yo creo que si no hubiese ninguna pregunta podríamos estar quedando aquí el día de hoy. Por si acaso, esta semana no va a haber práctica. Muy bien, esa opción me parece interesante. Voy a plantear los problemas y la próxima clase los resolvemos. ¿Está bien? Vamos a plantear los problemas y la próxima clase los resolvemos. O en todo caso, si ustedes los resuelven, pueden ya plantear la solución o decirme de que no es necesario. Mucho de esto, el método de las imágenes, ustedes lo encuentran en los libros de electromagnetismo. Más que en los de métodos matemáticos, los encuentran en los de electromagnetismo, porque es un método muy utilizado. Ejemplo 3. Halle el campo creado en el semiespacio superior, es decir, cuando el z es mayor que 0, por un plano no conductor, es decir, estamos hablando de un plano no conductor cargado, ¿está bien? En el cual está distribuido un potencial, definido por la función f x, y, tal que f de x, y es igual a 0, o bueno, es igual a una función pequeña. Esto vamos a escribirlo de esta forma: x cuadrado más y al cuadrado, si
x cuadrado más y al cuadrado tiende al infinito. Jóvenes, esta notación, esta O, es lo que se conoce como una O simbólica. ¿Está claro? Y una O simbólica significa de que esta es una función que cuando esto tiende al infinito, esto va a tender a cero. ¿Está claro? Va a tender a cero. Significa que esta función, la distribución de las cargas en este plano no conductor, va a tender a cero a medida que nos alejamos del centro. ¿Está claro? A medida que nos alejamos del centro. Eso, jóvenes, es lo que nos están pidiendo allá de ese campo. Les voy a plantear el problema, no la solución. Ahorita solamente planteo el problema, la ecuación diferencial que se tiene que resolver. Es nada al cuadrado de u igual a 0 cuando x y y están entre menos infinito y más infinito, y el z está entre 0 y más infinito. Nos dicen además de que u evaluado en z o en z igual a 0, esto es igual a esta f de x, y, cuando el x y el y se encuentran entre menos infinito y el más infinito, y nos dicen que el u va a tender a 0 cuando el r tiende a más infinito. Esa es la condición que nos dan acá. ¿Está claro? Esa es la condición que nos dan acá. Y aquí hay que tener en cuenta de que el r es igual a x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Bien, eso, jóvenes, este es el problema, la ecuación diferencial que tenemos que resolver, pero este es el problema físico. ¿Está claro? Este es el problema físico. Ya en la próxima clase lo resolvemos. Ese es el ejemplo 3. Veamos el ejemplo 4. Hay el potencial creado por una carga puntual que se encuentra en el punto m sub 0 de una región limitada, por dos planos conductores ideales, paralelos, los cuales se encuentran conectados a tierra. En este caso, jóvenes, de nuevo igual lo voy a simplemente a plantear. La situación es la siguiente: tenemos nosotros un plano y tenemos por acá otro plano. Son dos planos conductores infinitos. Tenemos por acá, en algún lugar, digamos aquí tenemos nosotros el punto m sub 0. Y nos están pidiendo hallar el potencial creado por este. Aquí hay que tener en cuenta, jóvenes, de que esto se encuentra puesto a tierra, esto también se encuentra puesto a tierra. ¿Está bien? Aquí
el problema es el siguiente. Nabla al cuadrado de u, esto va a ser igual a menos 4pi q por delta m sub 0, esto cuando x, y pertenecen al r al cuadrado, z pertenece, vamos a decir, a 0L, es decir, simplemente por un tema de... Entonces vamos a decirle que tenemos este es 0, L, y este es el eje Z. ¿Está bien? Están separados una distancia L. ¿Qué otra condición tenemos? Tenemos que el U, evaluado en Z igual a 0, es igual al U, al potencial evaluado en Z igual a L, y esto es igual a 0. Bien, ese es el problema que estamos resolviendo. ¿Está claro? Ese problema que estamos resolviendo. Y la solución que vamos a obtener va a ser la función de Green para este problema, porque si este Q es igual a 1 sobre 4pi, tenemos el delta. ¿Está bien? Tenemos delta. Jóvenes, aquí solamente algo adicional de que el m sub 0 es x0, y0, z0. Para efectos de cálculo, el m simplemente x, y z. Bien, eso, jóvenes, es el siguiente problema. Tengo un par de problemas más, pero yo creo que con esos dos van a tener suficiente por ahora. ¿Alguna pregunta? Bueno, tienen dos problemas que revisar, que ver, jóvenes, son bastante interesantes y nos va a aclarar algunos puntos, alguna forma de construcción. Esta es una construcción física de las funciones de Green, utilizando el hecho que las cargas puntuales, al ser puntuales, se representan por medio de funciones delta. Y al representarlo por medio de funciones delta, entonces su solución naturalmente son funciones de Green. Bueno, jóvenes, si no hubiese preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Hasta luego, jóvenes.